Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy traemos un tema que seguro has escuchado 1000 veces, pero quizá nunca así. ¿Sabías que el judaísmo, el cristianismo y el islam, 3 religiones que siguen miles de millones de personas, dicen que vienen de la misma historia familiar? Sí, suena fuerte, ¿no? 3 religiones diferentes, con templos distintos, fiestas distintas, libros distintos, y aún así, todas miran hacia la misma figura, Abraham. Hoy vamos a explorar ese origen compartido, sus similitudes, sus diferencias y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de todo esto? Si alguna vez te has preguntado, ¿creen en el mismo Dios? ¿Por qué se parecen en algunas cosas y en otras no? Este episodio es para ti. Ponte cómodo, súbele un poco al volumen y vamos a viajar juntos al Próximo Oriente hace unos 4000 años. Primero, situémonos. Judaísmo, cristianismo e islam. 3 nombres que escuchamos constantemente en las noticias, en el cole, en las conversaciones, pero que muchas veces imaginamos como mundos totalmente separados. Y sin embargo, las 3 religiones comparten una base común muy potente. Todas son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, creador del universo, que se comunica con la humanidad a través de profetas. Y todas miran hacia Abraham como un modelo de fe. Para que te hagas una idea, Abraham habría vivido hace unos 4000 años, en la región de Mesopotamia, una de las primeras grandes cunas de la civilización humana. Desde ahí se va tejiendo la historia que después dará lugar al pueblo de Israel, al nacimiento de Jesús y siglos más tarde al surgimiento del Islam. Y aquí viene algo interesante que casi nunca se dice en voz alta. Cuando un judío, un cristiano y un musulmán hablan de Dios, aunque lo nombren de maneras distintas, están hablando del mismo Dios único. En el judaísmo muchas veces se habla de Yahvé. En el Islam se dice Alá, que en árabe significa simplemente Dios. De hecho, dato curioso para romper el hielo en tu próxima conversación. Los cristianos que viven en países árabes también usan la palabra Alá cuando hablan de Dios o leen la Biblia en árabe. Así que no es otro Dios, es el mismo nombre, pero en otro idioma. Vale, ya tenemos ese marco común. Un solo Dios, profetas, Abraham como referencia. Ahora vamos a ir religión por religión. Primero el judaísmo, que es la más antigua de las 3. Empecemos por el judaísmo. Es, digamos, la raíz más antigua de este árbol común. Sus textos sagrados están en el Tanaj, lo que muchas veces se conoce como la Biblia hebrea. En el judaísmo, Dios establece una alianza con el pueblo de Israel. Esa idea de alianza es clave, un acuerdo, una relación especial entre Dios y ese pueblo. Y esa relación se va concretando con leyes, historias, promesas. Una de las figuras más importantes aquí es Moisés. Según la tradición, Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Seguro que has oído hablar de ellos. No matar, no robar, no mentir. Son normas que han marcado durante siglos la ética de gran parte del mundo occidental. Y hay un detalle lingüístico muy curioso. Muchas palabras y nombres que usamos hoy guardan restos de una antigua palabra semítica para Dios, Él. Por ejemplo, Miguel significa quien como Dios, Gabriel, fuerza de Dios, Daniel, Dios es mi juez. ¿A que nunca lo habías pensado? Nuestros propios nombres son como pequeñas cápsulas de historia religiosa. Y esto nos muestra hasta qué punto la idea de Dios está metida en la lengua y en la cultura de toda esa región desde hace milenios. Bien, tenemos el judaísmo como tradición más antigua, con su alianza, su ley, sus profetas. Ahora, unos siglos más tarde, desde dentro de ese mismo mundo judío, aparece el cristianismo. Vamos con la segunda rama, el cristianismo. Nace en el siglo I, dentro del contexto judío. Jesús o Jesucristo es un judío de su época. Pero los cristianos lo van a ver como algo más, como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Los textos centrales del cristianismo están en la Biblia, que se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento recoge en buena parte las mismas historias y tradiciones que el judaísmo. El Nuevo Testamento se centra en la vida, el mensaje y la muerte y resurrección de Jesús. Para los cristianos, Jesús trae una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Una relación basada sobre todo en el amor, la misericordia y la redención. La idea es que a través de Jesús, Dios ofrece perdón y una vida nueva. Y aquí va otra curiosidad que nos toca muy de cerca. El calendario que usamos hoy en gran parte del mundo, el calendario gregoriano, gira en torno al momento que tradicionalmente se considera el nacimiento de Jesús. Es decir, nuestra manera de contar los años está marcada por una historia religiosa. Año 2024. ¿2024 desde qué?
Pues según esa tradición, desde el nacimiento de Jesucristo. Así que cada vez que escribes la fecha, estás usando, sin darte cuenta, una referencia cristiana. Y ojo, que Jesús no es solo una figura importante para los cristianos. En el Islam también tiene un papel fundamental. En el Corán, Jesús aparece muchas veces y es considerado uno de los grandes profetas. Eso muchas personas no lo saben. A veces pensamos que cada religión tiene sus personajes y ya. Pero aquí vemos otra conexión. Jesús es puente entre cristianismo e Islam. Y con esto llegamos a la tercera gran religión abrahámica, el Islam. Aparece en el siglo VII, en la península arábiga, con el profeta Mahomet. Los musulmanes creen que Mahomet recibió revelaciones de Dios que fueron recopiladas en el Corán, su libro sagrado. Y aquí hay un matiz muy importante. El Islam no se presenta como una religión completamente nueva, sino como una restauración. Exacto. Según la visión islámica, Mahomet viene a restaurar el monoteísmo original, el mismo que habrían predicado antes profetas como Abraham, Moisés o Jesús. Es decir, ellos sienten que vuelven a la raíz, al mensaje puro de un solo Dios. Y ahora viene un dato que suele sorprender mucho. Jesús aparece mencionado más veces en el Corán que el propio Mahomet. Su papel es distinto al que tiene en el cristianismo, pero sigue siendo una figura enorme. Y no solo eso, el Corán dedica un capítulo entero a María, la madre de Jesús, Maryam en árabe. Para muchos oyentes esto es algo totalmente inesperado. Una mujer, madre de Jesús, con un capítulo completo en el libro sagrado del Islam. Si te fijas, de nuevo aparece la idea de familia, de linaje espiritual. Abraham, Moisés, Jesús, Mahomet. Es como una gran cadena de profetas que, según estas tradiciones, van transmitiendo el mensaje de un mismo Dios a lo largo del tiempo. Hasta aquí hemos visto el origen común y las tres historias principales. Pero hay otra cosa muy potente. Comparten también lugares sagrados. Y uno de ellos, seguramente el más simbólico, es Jerusalén. Jerusalén es una ciudad pequeña si miramos el mapa, pero gigantesca si miramos su peso espiritual. Para los judíos es el lugar del antiguo templo, el corazón de su relación con Dios. Para los cristianos es la ciudad donde, según la tradición, Jesús fue crucificado y resucitó, es decir, el escenario central de su fe. Y para los musulmanes, Jerusalén se asocia a un momento espiritual clave en la vida de Mahomet. Por eso también la consideran una ciudad santa. Piensa en esto un momento. Una misma ciudad compartida por tres religiones, tres memorias, tres historias de fe. ¿Te imaginas la carga simbólica que tiene? No es casualidad que Jerusalén sea uno de los lugares con mayor significado religioso del planeta y también uno de los puntos más sensibles a nivel político y emocional. A lo largo de más de 3000 años, estas religiones han moldeado leyes, arte, filosofía, costumbres, han inspirado hospitales y universidades, pero también conflictos y guerras. Han estado presentes en lo mejor y en lo peor de la historia humana. Y aquí es importante ser honestos. Sí, ha habido tensiones, enfrentamientos, incomprensiones entre sus seguidores, pero no es toda la historia. También ha habido periodos de convivencia, de diálogo, de intercambio cultural impresionante. Pensemos, por ejemplo, en ciudades donde judíos, cristianos y musulmanes han vivido juntos, comerciando, estudiando, compartiendo ideas. Muchas veces esa parte luminosa de la historia se cuenta menos que los conflictos. Entender las similitudes y las diferencias de estas religiones no es solo saber de religión, es en realidad entender mejor cómo se ha construido nuestra civilización, desde nuestros calendarios, pasando por nuestros nombres, hasta algunas de nuestras leyes y valores éticos. Y ahora te lanzo una pregunta a ti, que nos escuchas. Sabiendo que estas tres religiones comparten un origen común en Abraham y la creencia en un único Dios, ¿cómo cambia eso la manera en que ves las noticias, las discusiones religiosas o incluso las personas de distintas creencias que te rodean? Hoy hemos viajado desde Mesopotamia hasta Jerusalén. Hemos pasado por el Tanaj, la Biblia y el Corán. Hemos visto a Abraham, Moisés, Jesús y Mahomet formando parte de una misma gran historia espiritual. Judaísmo, cristianismo e Islam. Tres caminos distintos, con teologías propias, pero con un punto de partida compartido y muchas más conexiones de las que solemos imaginar. Ojalá este episodio te haya dado ideas para mirar estas religiones con más curiosidad y menos prejuicios. Quizá la próxima vez que escuches la palabra Alá o veas una estrella de David o una cruz, recuerdes que detrás hay siglos de historia compartida. Si este tema te ha interesado, te invitamos a que lo sigas explorando. Lee, pregunta, conversa con personas de distintas tradiciones. Y si te apetece, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo lo que hemos contado hoy? Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides suscribirte al podcast y compartirlo con alguien a quien le gusten estos viajes por la historia y las ideas. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Y recuerda,
Entender la historia de las religiones es, en el fondo, entender un poco mejor nuestra propia historia como humanidad.